¿Qué tal, mis queridos hermanos? Después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar a través de una pantalla y en una ocasión muy especial como es esta Semana Santa. Hoy comenzando una serie de 4 reuniones breves que compartiremos desde hoy hasta el sábado en torno a las 8:15, 8:30, aunque ustedes podrán ver el video y compartirlo en cualquier horario. Vamos a comenzar alabando a nuestro Dios con el himno tema de esta semana que ya estoy compartiendo con ustedes. Del amor, Él fue juzgado, condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir, clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se sacrificio de vida al pecador se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día quebré. Resucitó y hoy Él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Vean tu luz, guíame al camino donde pueda ver tu cruz. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día resucitó y hoy Él vive. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Resucitó y hoy Él vive.
Amén, gloria a Dios por esta canción tan hermosa. Vamos a orar. Padre bendito, en este momento nos acercamos a ti para agradecerte por todas las bendiciones que tú cada día nos das a nuestra vida y porque llegando a esta fecha especial recordamos el sacrificio de Jesús. Queremos a continuación pensar, meditar, reflexionar en la vida de Jesús y en su muerte por cada uno de nosotros. Por eso, Dios amado, hoy yo te ruego por esta persona que está escuchando este mensaje, para que tú bendigas su hogar, su familia, y el mensaje de la salvación en Cristo pueda llegar a lo profundo de su vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, quería contarle acerca de algo que probablemente no escuchaste nunca, o si no, nunca lo hemos estudiado demasiado. Durante los siglos de la Edad Media, venían repitiéndose en esas culturas quizás hasta un poco retrógradas, antiguas, con tantos años de tradición. Ellos venían repitiendo un culto celta, el culto del devorador de pecados. Los devoradores de pecados eran personas escogidas a las cuales se les pagaba una suma para que la gente que moría fuesen sus pecados expiados en él. Esto se hacía de diferentes maneras dependiendo del lugar donde ocurría, pero especialmente en las culturas de Inglaterra, Holanda, Escocia, Gales y otros lugares más, se utilizaban a personas pobres a las cuales se les ofrecía un dinero importante para que ellos se transformasen en devoradores de pecados. ¿Qué significaba esto? El devorador de pecados era alguien que iba a un sepelio y absorbía los pecados de la persona que murió o de alguien que estaba a punto de morir. Este culto tenía muchas formas de hacerse, pero el más conocido era a través de pan. Agarraban pan y frotaban con pan el cuerpo del moribundo. Y luego ese pan que había sido pasado por el cuerpo desnudo de una persona muriendo, se lo daban a este devorador de pecados que comía el pan. Y al comerse el pan, con agua o con leche, llevaba del cuerpo, simbólicamente, obviamente, esto era la creencia de esos días, llevaba los pecados del moribundo hacia sí mismo. De esa manera, tanto el moribundo como los familiares cercanos entendían que él moría y no iba a ir al infierno, puesto que los pecados habían sido absorbidos por otra persona. Esto ocurría no solamente antes de morir, sino que también se pagaba a estos devoradores de pecados para que ofrecieran sus sacrificios con distintos tipos de rituales en lugares donde ya las personas habían muerto, a veces en sepelios, a veces en cementerios, y de esa manera se entendía que las almas en pena dejaban de penar, puesto que había una persona que absorbía el pecado que ellos habían cometido. Los pecados así entonces eran trasladados a personas que se transformaban en parias de la sociedad, eran despreciados, viles. Muchas veces el dinero que recibían no les servía para mucho porque los mercaderes no querían recibir dinero que comprendían que estaba manchado de pecado. Así que de esa manera a veces estas personas que vivían de estos rituales ni siquiera podían disfrutar de las ganancias que habían obtenido. Además, nadie quería recibir en su hogar un devorador de pecados, eran personas que vivían alejadas de la población, nadie quería tocarlos, acercarse a ellos ni entablar una charla, eran personas despreciadas. En ciertas culturas y en ciertas épocas, los devoradores de pecados eran escogidos incluso desde antes de nacer. Se tomaban a veces por herencia, porque un padre llevaba el don, diríamos de alguna manera, a su primer hijo, y entonces el primer hijo se volvía en el devorador de pecados de todo el pueblo. A veces también se echaban suertes y la madre que estaba embarazada en el momento de la muerte del último devorador de pecados, vivía una especie de sorteo y el que obtenía la que salía sorteada, su hijo se transformaría en el nuevo devorador de pecados. De esa manera habían niños
que ya iban siendo preparados desde el vientre de la madre y durante sus primeros años para convertirse en devoradores de pecados. Este tipo de prácticas desapareció. Lo último que conocemos viene de un libro llamado Costumbres Funerarias, que en un lenguaje un poco de leyenda, de historias místicas, cuenta Bertrand Pocle, que esto se escribió en 1906, un pequeño párrafo que es lo último que se conoce de los devoradores de pecados. Dice: tras los servicios preliminares, ayudé a transportar el ataúd a la casa. Una mujer sirvió vino a todos los que habían colaborado. Luego ofreció galletas, pero solo uno de nosotros las aceptó. Horas después, el mismo muchacho que había comido las galletas, preso de la locura, se suicidó arrojándose a las aguas del río. Fue que luego supe que aquellas galletas escondían un propósito maligno. Termina el relato diciendo que el propósito era convertirnos a todos en devoradores de pecados. Saben que desde esta lúgubre historia hasta el día de hoy no se ha vuelto a escribir, diríamos, de aquellas épocas, no tenemos cosas más antiguas o no tan antiguas que hablen acerca de los devoradores de pecados. De cierto, lo cierto es que este tipo de prácticas eran prácticas un poco extrañas, difíciles de entender, pero que correspondían a la necesidad del ser humano de sentirse aliviado de la penalidad del pecado. Puesto que la culpa siempre existe en el ser humano, siempre entendemos que algún tipo de pena tiene que haber. Quisiera compartirles por un momento algunos versículos que nos hablan de Cristo como el devorador de pecados, Cristo como el que tomó el pecado de toda la humanidad sobre sí y también fue señalado mucho antes de su nacimiento en esta tierra. Noten, por ejemplo, si quieren buscar en sus Biblias junto conmigo, aquí tengo la mía, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, se nos cuenta acerca de Jesús, de quien en esta Semana Santa hablamos, recordamos, compartimos. Se nos dice lo siguiente: esto es en ocasión de una profecía apocalíptica para nuestros días, pero vamos a referirnos puntualmente a la segunda parte del texto, que es lo que nos interesa. Apocalipsis 13:8 habla acerca de personas que rechazaron estar en el libro de Dios. Y dice así: estos moradores que adoraron a la bestia, sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Un cordero inmolado, que es lo mismo que decir sacrificado desde la fundación del mundo. ¿Cuál fue ese cordero muerto en la fundación del mundo? La Biblia nos habla de ese cordero. Cristo es el Cordero de Dios que murió por todos nosotros. Cuando Adán y Eva cometieron el primer pecado, el Señor les explicó que no tenían que morir inmediatamente por su culpa, a menos que tomasen la oportunidad que Dios les daba, puesto que el Señor les mandaría a alguien que absorbería sus pecados sobre sí, los llevaría a la muerte y así expiaría, pagaría la deuda del pecado. Adán y Eva tenían que morir por su transgresión, pero la palabra del Señor nos cuenta que ellos tomaron la alternativa de Dios y sacrificaron un corderito, un animal manso e inocente, pensando, creyendo que algún día el Hijo de Dios cumpliría con el simbolismo que tenían en sus manos. Ahora, imagínense por un momento lo duro que habrá sido para Adán y Eva, que no conocían el dolor, que no conocían la muerte, ver en sus propias manos a un cordero degollado, que está sangrando, que está muriendo a causa de su propio corte, lo que ellos habían provocado. El dolor habrá sido inmenso. Elena de White cuenta algo acerca de cómo fue ese momento, y voy a compartir una pequeña cita en el libro Patriarcas y Profetas en la página 54. Dice: los sacrificios de animales fueron ordenados por Dios para que fuesen para el hombre un recuerdo perpetuo, un pertinente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto imprimir en la raza caída la solemne verdad de que el pecado era
lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Imagínense lo que era ese momento, hasta el día de hoy, en donde ya estamos con tanto pecado, tenemos la conciencia ya más dura, más, no nos impresiona tanto el pecado y el dolor, lo que habrá sido para ellos tomar en sus manos un cordero, agarrar un cuchillo afilado y cortar el cuello del animal, verlo desangrarse en sus manos, verlo cómo temblaba allí muriendo. Entonces dice la cita, tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habría conocido el hombre o las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que su pecado haría derramar la sangre del perfecto Cordero de Dios, que es nuestro Salvador Jesús. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enorme transgresión que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía limpiar. Y se maravilló de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. ¡Qué maravilla! Ya Cristo había sido, dice el libro de Apocalipsis, sacrificado el día en que Adán y Eva sacrificaron aquel animal. Cuando ellos mataron el primer cordero, Cristo aún no había venido, pero era un hecho que vendría a esta tierra y moriría por vos, por mí, por Adán, por Eva y por todos los seres humanos que alguna vez pisaron y pisarán esta tierra. ¿Sabes, mi querido amigo, que voy a contarte algo más? La palabra del Señor cuenta que incluso Jesús fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Fíjense lo que dice el libro de Primera de Pedro. Esto el apóstol San Pedro dice en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, Primera de Pedro 1, dice la palabra del Señor, sabiendo que fuisteis rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjense que Cristo es simbolizado por un cordero, y dice que este cordero era sin mancha, sin ningún tipo de pecado. Un cordero, dice acá, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. Noten entonces que Cristo, aunque murió en el año 30 después de Cristo, podríamos pensar y decir claramente que Jesús, como dice la palabra, murió cuando murió el primer cordero. Pero aún dice este texto que antes que el mundo fuese creado, ya Cristo había sido predestinado para morir. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor había salido de garante de la humanidad. El Señor era fiador del ser humano. Aunque aún no había caído en el caso que sucediera, Él nos amó tanto, incluso desde antes de nacer, que decidió ser, no fue designado por otro, no fue señalado, decidió ser el devorador de pecados de esta humanidad. Así entonces vino a esta tierra y dice la palabra del Señor que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Fue alzado en el madero y cuando moría en la cruz, él estaba muriendo allí, pero sobre él estaban cargados los pecados de toda la humanidad. Por eso aquellos que están pasando por un momento de enfermedad, que están cerca de la muerte, aquellos que están en la flor de la vida, todas las personas que tienen oportunidad de estar vivos en este momento, tienen también una oportunidad en Jesús de descargar la culpa del pecado y la condena que conlleva haber traicionado la ley de Dios, cargarla toda sobre nuestro Salvador. No necesitamos pensar en una persona que sea devorador de pecados de nadie. No necesitamos descargar nuestros pecados sobre ninguna persona que nos absuelva de nuestras injusticias, de nuestras maldades. En Cristo tenemos a la persona que murió por nosotros,
murió en el primer cordero que sacrificó Adán y Eva, pero ya por amor había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo para salvarte y para salvarme. Es tanto el amor de nuestro Señor que cuando en estos días recordamos la muerte de nuestro Salvador, se hace tan real para nosotros. Cristo viniendo a esta tierra, consumando la decisión que tomó antes de la fundación del mundo, que reafirmó el día que el primer cordero fue muerto y así sucesivamente durante todos los siguientes, y finalmente vino a esta tierra, vivió con la humanidad y a la edad de los 30 años murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por cada uno de nosotros, cargando sobre su cuerpo arriba de aquella cruz todos tus pecados, todas tus miserias, todas las maldades de todo ser humano que haya pisado esta tierra, absolviéndonos de la culpa, declarándonos justos delante del Señor. Y lo único que tenemos que hacer es decir: Dios bendito, te entrego mis pecados para que los perdones, para que sean crucificados en la cruz, para que sean absueltos en Cristo, que ahora vos podés hacerlo, podemos declararlo, que es el que absorbió nuestros pecados, el que devoró todos esos pecados y los crucificó, murió cargando nuestra culpabilidad para que seas salvo y para que yo sea salvo. ¿No te parece que es maravilloso el sacrificio de nuestro Señor? ¿No te parece que cada vez que aquellos israelitas mataban esos animales, veían un espectáculo triste y feo? Cuán grande es haber visto morir al Creador, al dador de la vida, dejando su vida en la cruz, cargando tus pecados y los míos, solamente por el motor motivador del amor, solamente porque te creó, porque sos creación suya y porque te ama. ¿En algún momento te sentiste que nadie te quiere? No es justo que lo pienses, no es justo que lo sientas, porque Jesús, cuando vino a la cruz, vino a esta tierra y estaba en la cruz, vos estabas en su corazón. Sus pecados estaban sobre su cuerpo y al morir te entregó salvación. Hermanos y amigos, gracias por escuchar esta reflexión. Mañana quiero compartir con ustedes algunos datos sumamente interesantes de la primera Pascua. ¿Cómo fue que se celebró la primera Pascua? Y estoy seguro que algunas cosas que vamos a compartir van a ser de gran bendición para tu vida. Vamos a terminar esta breve reflexión orando juntos. Querido Dios, queremos agradecerte por el sacrificio de nuestro Salvador, porque Jesús vino a esta tierra, murió por cada uno de nosotros, y con el sacrificio de ese Cordero Santo y perfecto, todos nosotros podemos ser salvos. Señor, entre los que están escuchando ahora, seguramente hay muchas personas que sienten que han pecado y que si hubiese un devorador de pecados dejarían todos sus pecados afuera de su cuerpo porque se arrepienten de haberlos cometido. Pero gracias porque en ti tenemos esa opción ya, en este momento y ahora. Es por eso que en el nombre de Jesús, junto con aquellos que en este momento lo deciden de corazón, entregamos toda nuestra vida pecaminosa, la ponemos sobre Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, y abrazamos el amor que recibimos de su parte. Todo esto lo hacemos no porque merezcamos siquiera que nos escuches, sino por los méritos de ese Salvador maravilloso. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos. De esta manera nos despedimos. Hasta mañana.